Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leo Méndez y el día de hoy tengo un nuevo video. La verdad es que estoy muy contento. Este es el primer aniversario de mis videos. Ha sido como un viaje fantástico. He conocido a gente súper chida haciendo estos videos y también he aprendido nuevas cosas. Y estoy muy contento de celebrar este primer año en el taller de Theremin. Como saben, vamos a hacer un pequeño taller en conjunción con Hola Wave y Ernesto Mendoza Polanco, thereminista profesional. Y la verdad es que vamos a hablar un poquito de qué trata el taller, cuáles son los pormenores, quiénes son las personas interesadas o que les podría interesar esto. Y la verdad es que estamos muy emocionados. Acompáñenme a ver este video. Ernesto, muchísimas gracias de verdad por aceptar esta entrevista y por apoyarnos siempre en todo lo que hacemos. Para los que no conocen a Ernesto, solo falta googlear. Entonces aquí a YouTube, aquí allá arriba, no se vayan del video, espérense, pero cuando acabe el video, suban aquí a la ventana y pongan Ernesto Mendoza Polanco Theremin y seguramente van a encontrar videos fenomenales. Justo yo estaba viendo el otro día una entrevista con Cristina Pacheco. Sí, fabulosa Cristina, le mandamos un saludo. Es como uno de mis sueños salir con Cristina Pacheco, ¿no? Es como de ya la hiciste. Sí, es interesante, realmente es una persona magnífica, súper preparada y a mí me tomó mucho de sorpresa y fue una experiencia bonita porque yo recuerdo estaba en el restaurante de un amigo cenando y de repente sonó mi celular y era ella. Justamente, ella misma, no mandó secretario ni nada de eso. Sí, como que imagino que ella prepara sus sí, ella trabaja todo el programa y bueno, además hace una investigación bastante seria del programa, es decir, de lo que está ella trabajando. Sí, hubo un par de datos ahí que sacó así de la chistera. Sí, Clara Rockmore y todo eso, se documenta bastante bien. Bueno, no por nada tiene ya muchísimo prestigio en la cuestión periodística. Entonces fue una bonita experiencia, ella me llamó y me dijo, lo invito al programa. Claro que sí, como no, para mí fue una experiencia muy padre haber participado con ella. Estuvo súper chido. Otra cosa que seguro ustedes van a ver próximamente en mi canal es que Ernesto hizo nos acompañó en México 2019 con una interpretación de Theremin de tus propios temas. Tienes un disco, eso es lo bueno, tienes dos discos y seguramente haremos algo con el otro disco que sí, tienes por ahí. Seguro. Pero esténse, ¿cómo se llama? Pues bastante atentos a nuestras redes para que vean lo que vamos a hacer con el otro disco. Pero tienes un disco, ¿cuál es el nombre del disco? Igual para que lo conozcan, igual lo vamos a poner aquí abajo, pero ¿cuál es el nombre del disco? El disco que salió hace un par de años se llama Cosmo. Y que es como la evolución del disco anterior que se llamó Sin Theremin. Entonces, bueno, tiene diferencias en cuanto a la producción, en cuanto a los sonidos, cambiaron algunos sonidos, se agregaron piezas que el anterior disco no tenía, se volvió a grabar la parte del Theremin y fue como una visión un poquito más rítmica del disco anterior. Entonces fue como un buen ejercicio para utilizar, un poquito fue el pretexto para hacer música propia de Theremin y mezclarla un poquito con también los ritmos electrónicos y los timbres electrónicos, el sintetizador analógico y creo que también meter ahí un poco las influencias musicales que tenemos. Que justo eso es algo que quería platicar. Es muy notorio, bueno, no sé si es la primera vez que ven este canal o es la primera vez que han hablado conmigo, ellos saben que yo entré a la música electrónica por un género muy específico que es el rock progresivo. El rock progresivo es esta evolución del rock en los finales de los 60s y inicio de los 70s, donde empezaron esos supergrupos o estas bandas como gigantes bandas con unos hitazos, entre esos Emerson, Lake and Palmer, Yes, Rush, mi banda favorita que es Genesis. Y básicamente lo que escuchabas en ese tipo era rock mezclado con una especie de
post-blues, si es que así le podríamos llamar. Tiene una sensibilidad bastante interesante, una lírica muy impresionante, pero un manejo de los solos y de los sonidos como muy pensado en la época espacial. Como normalmente casi todo el rock progresivo, o para mí, quizás esto le caiga mal a muchos, pero el buen rock progresivo viene de Inglaterra. Es bien sabido. Y eran grandes músicos y seguramente tendré que hacer una pequeña sección, un programa de por qué me gusta el rock progresivo y por qué sintes usaban el rock progresivo. Pues congeniamos mucho en eso. ¿Cuáles son tus influencias? Igual digo, yo acabo de decir alguna que otra, pero ¿cuáles son tus influencias para estos discos? Sí, bueno, lo que tú mencionas es bastante importante porque sabemos que la música electrónica es muy amplia, ¿no? Claro. Pero el uso del sintetizador en la música, digamos, pop, por decirlo de alguna manera, sí. se da precisamente a raíz del Minimoog. Claro. Y de la utilización de los instrumentos electrónicos, concretamente en el rock progresivo. Claro. Y empieza por ahí, me parece que con la introducción de sintetizadores en discos de los Beatles, por ejemplo. Claro. De los Beatles. Entonces, paralelamente en esa época también se da lo que tú conoces del trabajo de Wendy Carlos, claro, con su bajo electrónico. Entonces por ahí empezamos nosotros a escuchar esa música porque, bueno, en casa no podía faltar ese disco de Wendy Carlos, ¿no? El disco más vendido. Hace 2-3 días se celebró el aniversario de los Grammys y fue un disco súper premiado. ¿Sí? Mejor disco grabado, Uh-huh. mejor interpretación solista y mejor disco de música clásica. Sí, una maravilla. Entonces, bueno, eso es lo, entre otros estilos musicales que había en casa, teníamos, hablando concretamente de sonido electrónico, de música electrónica o de instrumentos electrónicos, pues no podía faltar el bajo electrónico y por ahí grabaciones que se escuchaban o música que se escuchaba en los jingles de Isao Tomita, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces ahí es, digamos, que el primer acercamiento que yo tengo con la música, con la música concretamente electrónica, con el sonido electrónico, pero ya mis influencias un poquito más de mayor edad, pues bueno, yo empiezo a mi acercamiento profesional a la música, se da por influencia del rock, claro. Efectivamente, y siempre me ha gustado también el rock progresivo. Claro. Entonces, no sé, hablar de Rick Wakeman, claro. de Kid Emerson, hablar de los de Tony Banks de Genesis, claro, precisamente, y bueno, por ahí también están los gigantes progresivos italianos como el Balletto di Bronzo y todos esos grupos que utilizaban el sintetizador. Yo tuve la fortuna de conocer a Gianni Leone del Balletto di Bronzo hace unos años y tuvimos una charla bastante extensa porque hicieron una firma de autógrafos para un concierto que dieron. Entonces ahí hablamos bastante, una persona muy accesible, un genio de la música, Gianni Leone, un genio de la música, y ahí tuve la oportunidad de tenerlo así como contigo, así, frente a frente, y de preguntarle todo acerca del sintetizador, y pues un monstruo de la música. Que en esa época también recuerden que estamos hablando de los 70s, donde no solo ahora está mucho más, bueno, quizás en los últimos 10 años se ha vuelto a abrir el mercado a diferentes escenas. Por ejemplo, está la escena de Suecia con Electronic Engineering, están los alemanes, están Norteamérica, seguramente algún día de esos pronto estaremos también en Sudamérica. Ya empezamos a escuchar también sintetizadores de la India, pero en esa época, en los 70s, había muchos sintetizadores italianos. Sí. Krumar es una marca que nace por allá. Y sintetizadores rusos, marcas rusas. Claro, y marcas rusas que de nuevo empiezan a ver otra vez esa apertura de mercado. Pero justo creo que también el clásico sintetizador italiano y toda esta parte, pues no sé si sea una palabra, igual lo edito después si no es, pero operística, ¿no? O sea, como esta música, como esta nueva sección de ópera a partir del sintetizador, ¿no? Sí, y además, bueno, no por nada también se le llamó al rock progresivo rock sinfónico. Claro. Y el Mellotron, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, el Mellotron también importantísimo. Igual, para los que no sepan qué es el Mellotron, aquí voy a dejar algún link para que lo vean.
Otra, yo escucho mucha influencia tuya de dos artistas que no mencionaste, pero lo hemos platicado. Uno, Vangelis, y dos, Jean-Michel Jarre, ¿no? O sea, como que... Bueno, toda proporción guardada, por supuesto, pero sí fue una búsqueda. Yo empecé con el theremin, las primeras interpretaciones que yo hacía de theremin era pues realmente música de diversos estilos. No he dejado a un lado la música académica o la música clásica porque siempre es maravilloso. Además, por ahí se cubre una parte que yo dejé pendiente de mi formación clásica en la Nacional de Música. Se quedó como trunca pendiente, pero que gracias al theremin yo he podido redescubrir, he podido tocar mis arias, he podido tocar música de Claude Debussy, música de Bach, eso ya incluso hasta alimenta un poquito el ego, ¿no? Sí, claro. Y por otra parte, también música popular. Yo descubrí que la música popular mexicana, sobre todo el bolero, gusta muchísimo. Tenía como un perfil hacia cierto tipo de personas. El theremin les gustaba mucho escuchar el bolero, por ejemplo. Entonces me di a la tarea de reclutar a algunos amigos que son muy buenos boleristas y me ayudaron a trabajar esa parte. Que al final el bolero tenía esta parte dramática de la voz cantante. Sí, efectivamente. Que lo que he entendido, y si no, vean videos de bolero o escuchen, ahora que nos gusta a todos tanto Luis Miguel. Por supuesto. O sea, el timbre de la voz es, digamos que hay muchos glisados en la voz del bolero, hay mucha progresión continua, se presta perfectamente. Se presta para dar esta voz operística igual, ¿no? Efectivamente, se presta para muchísimas cosas. Entonces, bueno, yo me di a la tarea de sacar el theremin, de proyectarlo de esa manera melódica. Siempre ha sido como mi credo, de que el theremin es un instrumento musical con todas las de la ley, es un instrumento melódico que tiene infinitas posibilidades. Claro, tiene la parte lúdica, tiene la parte misteriosa, la parte etérea. Exploratoria. Sí, que eso, bueno, ya corresponde a cada quien y es perfectamente válido, ¿no? Pero para mí siempre ha sido la cuestión de proyectarlo como un instrumento melódico. Pero llegó un momento en el que ya tenía yo un poquito la necesidad de hacer algo propio. Claro. Entonces, bueno, de alguna manera me puse a experimentar y a jugar un poquito con el sintetizador. No soy experto en sintetizadores, no soy tecladista, no soy sintetista, pero fue más una necesidad de tener ya música propia. Entonces yo me puse a trabajar maquetas y empecé a trabajar con Reason y empecé a trabajar con diferentes plataformas para poder hacer que mi música se escuchara. Y bueno, de ahí surgieron estos dos discos, que es también como otro de los ejes temáticos que manejo con el theremin. Con el theremin. Y justo ahora que acaba de hablar de su credo, que creo que es algo importante, cada quien siempre decide trabajar las herramientas, y para eso funcionan las herramientas musicales, en este caso los instrumentos musicales, ¿no? Y el theremin siempre hemos dicho que es el único instrumento que se toca sin tocar, ¿no? Es como la forma más divertida de hablar de él. Pero parte de que sea un instrumento musical es que no únicamente sirve para la parte exploratoria. Y creo que de este hilo me voy a agarrar para hablar de qué es el taller. Justo cuando empezamos a platicar, no encontramos, incluso en gran parte de Latinoamérica, y si alguien en Latinoamérica nos está viendo, por favor, escríbanos y díganos si hay más, no encontramos a muchos más profesores que estén desarrollando la técnica del theremin para trabajo melódico, es decir, para tocar canciones, para escalas, para una forma más académica de acercarse al theremin, ¿no? Hay mucha gente que está explorando, y lo cual está muy lindo, pero son los menos los que están haciendo el trabajo ya más bien académico. Entonces, de esta idea de trabajo académico es que nace este primer taller de introducción al theremin. Igual, si gustas explicarnos brevemente qué es el taller. Estamos haciendo un video, por eso estamos por aquí, donde van a ver específicamente la respuesta, pero digamos un resumen de qué se trata el taller. Sí, pues surge también como una necesidad, es decir, como bien lo dices, en Latinoamérica hay pocas personas, pero afortunadamente empieza a darse un interés muy fuerte, sobre todo, por ejemplo, en Chile.
tenemos a gente del Festival Electromagnética, que ya Súper. llevan 4 o 5 años por ahí, mi amiga Agnes Paz. Un saludo. Saludo, que ella siempre ha apoyado la causa del Theremin. Hay otra chica en Perú que se llama Veronique, también le mando un saludo. Ella también da los talleres de Theremin. Súper. Ajá. Y por ahí estamos como muy separados. Sí, en comparación de, digamos, clínicas que se hacen de instrumentos como el stick, Claro. pues todavía sigue siendo mucha menos la población, ¿no? Claro. Entonces este taller surge como una necesidad de brindar la información correcta de lo que qué es un Theremin. Claro. ¿Qué es un Theremin? ¿Para qué sirve el Theremin? Claro. ¿Qué funciones tiene el instrumento? ¿Cuál es el rol en la música del instrumento? Explicar el contexto histórico, porque además tiene un contexto histórico bastante interesante. Explicamos cómo funciona, qué hace y qué no hace el Theremin. Y la aproximación que nosotros como aspirantes a ejecutante podemos tener. Claro. Y también algo que es muy importante, evaluar las capacidades del interesado para el instrumento. Claro. Tiene algunas requisitos que no es, digamos, algo extraordinario, pero por ejemplo las personas que tienen buen oído musical se ven beneficiadas con la forma se ven beneficiados no con la forma, sino se ven beneficiados en el sentido de poder ejecutar el instrumento de una forma más fluida, porque finalmente el instrumento se toca de oído. Claro. Existen técnicas que también vemos en el taller. Existe la técnica, pero uno de los requisitos es tener buen oído. Claro. Y tener cierta sensibilidad y tener de alguna manera no un conocimiento técnico musical, porque ese no es al principio requisito, pero yo digo que es como de alguna manera empírico, tiene Sí, claro. una forma empírica también. Como una especie de musicalidad. Exacto. Algo que hemos tratado de pues explicarnos y nosotros tratado de planear es quiénes son esas personas. Si tú tienes un Theremin en la casa, si está abandonado el Theremin, si no encontraste o no te sentiste cómodo viendo los videos de YouTube, si sientes que no le das a los tonos, si sientes como todo ese tipo de cosas, creo que el taller es para ti porque ya tienes el instrumento y nada más necesitas como ponerle la disciplina suficiente. Es un instrumento, al ser de oído, pues básicamente es un instrumento de repetición, ¿no? O sea, es un instrumento de pararse ahí y eso es lo que y para eso está aquí Ernesto con este taller, es con una buena postura y justo entrenar de manera consciente, ¿no? Es como esto, como cuando como dicen que van al gimnasio y estás media hora haciéndole así y nunca te pones más fuerte. Justo es este entrenamiento consciente para perseguir esta idea más académica del curso. Igual también das digamos, clases especializadas, para la gente que ya sabe un poco y que quiere seguir avanzando. También para esos hay otro tipo de cursos. Igual vamos a dejar ahí los teléfonos y todo del taller de Theremin, pero también tienes ese tipo de estrategias, ¿no? Para gente que ya está un poco más avanzada. Sí. Trabajamos diferentes líneas. El taller de iniciación, como su nombre lo dice, es como una visión, así lo estamos manejando, como una visión de todo el contexto del instrumento. Es decir, porque hay mucha gente que quiere saber más del Theremin y no tienen el instrumento. Entonces es una invitación para que la gente venga aquí al taller, vea lo que es un Theremin, por qué funciona, cómo funciona. Claro. Toda esa aproximación, se les da toda la información y una vez que ellos terminan el taller, ellos tienen los elementos de juicio. Claro. Para saber si el instrumento es un instrumento que ellos quieren tomar de manera seria, claro. quieren tomarlo de manera académica y quieren adquirir el instrumento, claro. eso es importante, y todo lo que conlleva adquirir el instrumento, el tripié, la bocina, y que ellos ya decidan si quieren tomar el Theremin de manera formal. Claro. Entonces es, digamos que como el ABC, todo el conocimiento, ¿no? Sí, claro, y a partir de ahí, paso, exactamente, el primer paso, y a partir de ahí, entonces, bueno, después del taller, ya tenemos lo que son las clases de Theremin, que son las personas que están verdaderamente interesadas en aprender el instrumento
de manera formal, Claro. pues bueno, ya vemos las técnicas de ejecución, el posicionamiento de las manos y metodología de Theremin, porque sí hay métodos de Theremin. Claro. Entonces nos basamos en esos métodos. Y eso también es importante. Hay diferentes métodos. Seguro si ustedes han hecho una pequeño research en YouTube, hay muchas técnicas y justo algo que he notado en Ernesto es que él ha compilado una serie de técnicas, digamos, has tomado de varias escuelas, por decirlo, de varias formas, y eso también es parte de lo que enseñas, ¿no? Como diferentes estilos y técnicas. Bueno, en cuestión de estilo, eso yo lo interpreto más, no sé si estoy en lo correcto, ya como el estilo personal musical que cada quien Claro. quiere adoptar. En cuestión de la técnica, yo quiero platicarte que no hay una escuela de Theremin como tal, es decir, la enseñanza del Theremin en el mundo a través desde que el instrumento fue creado, fue más como autodidacta. En realidad, las personas que aprendieron Theremin no fueron a una academia de Theremin, Claro. no fueron a una escuela de Theremin, aunque ahorita hay ya los primeros pasos para formar el Theremin de manera académica. Dorit Chrysler por ahí ya tiene su Theremin Kids School, le mandamos un saludo a Dorit. Saludos. Ella se dedica a la enseñanza del Theremin desde los primeros pasos. Ella trabaja con chicos muy pequeños, Claro. me tengo entendido. Por ahí en Rusia también tienen actividades. Lidia Kavina, que también le mando un abrazo. Lidia, pues bueno, ella toda su vida ha formado thereministas, pero una academia de Theremin Claro. como tal, no, de este modo, de tal suerte que no hay una técnica específica para tocar el Theremin. Claro. Es decir, existen técnicas que se van dando, que se siguen realizando nuevas técnicas, pero no hay una técnica como tal, claro, ¿no? Entonces lo que puede funcionar para unas personas puede ser más complicado para otras. Claro. Entonces, bueno, yo he trabajado diferentes aspectos de la técnica. He platicado con thereministas muy avanzados, he aprendido de ellos. Estudié la metodología de Caroline Eick. He estudiado la metodología. El primer método que yo empecé a practicar fue el método de Theremin de Víctor Estrada. Un saludo a Víctor Estrada, español también. Él fue alumno de Lidia. Carolina también fue alumna de Lidia. Claro. También estudié un método de Theremin que está para descarga en internet, que es el método de Theremin de Clara Rockmore, que lo puedes descargar en PDF. Pero bueno, está el método como tal, pero no te dicen, o sea, te dan el método y te dicen, estas son las notas y toca. Claro. Pero no te explican cómo debes tocar, no te explican por qué debes tocar de cierta manera y no te explican la aproximación de tu cuerpo al instrumento. Entonces ahí es donde se saltan un paso muy importante, que es el que queremos nosotros trabajar aquí en el taller y en las clases, que es la relación del cuerpo con el instrumento. Por ahí se omite mucho esa información. No sé por qué, pero esa es una parte fundamental que sí vemos aquí en el taller. Entonces, para todos los que están interesados en el taller, vamos a dejar aquí tanto toda la información completa como un poco los pormenores, horarios, todo ese tipo de cosas están ya puestos aquí en este video. Y pues muchísimas gracias por la entrevista, la visita a tu estudio taller de Theremin. Estamos muy contentos. Este es como nuestro primer taller oficial de Hola Wave, además de lo que hemos trabajado con Domingo Dular y Sábados de Onda previamente. Esta es como ya una extensión hacia lo que queremos que sea una parte de formación académica periférica a Hola Wave, con excelentes profesores, amigos y artistas que están trabajando realmente en los instrumentos y que continuamente están preparándose para darles la mejor información. Eso es súper importante tanto para este canal como para Hola Wave. Y un detalle más es, vean nomás la cantidad de Theremins que tenemos aquí atrás. Entonces, no se lo pierdan. Yo soy Leo Méndez y esto fue Síntesis con Leo Méndez con Ernesto Mendoza Polanco, thereminista profesional. Nos vemos a la próxima. Cuídense.